Bien, queridos hermanos y hermanas, este es el estudio cuarto sobre Efesios, que comprende dentro del capítulo 2 la segunda parte, de los versículos 11 al 22. Antes de leerlo voy a decir la distribución que hago. Lo titulo El misterio de Cristo y tiene tres partes. En la primera estudiamos la condición anterior legal en cuanto a ese misterio, versículos 11 y 12. Luego la situación actual dentro de ese misterio, versículos 13 al 18. Y finalmente, lo que corona esta porción es la sobreedificación en Cristo, versículos 19 al 22. Vamos pues primero a ver la condición anterior, voy a leer el pasaje, una vez el pasaje este. Lo voy a leer conforme lo tengo aquí corregido ya incluso según el original, porque he visto que hay alguna cosita que no está bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los que sois llamados, está en presente, sois llamados continuamente, incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y ateos, dice, y sin Dios en el mundo. La palabra griega ateos, que significa sin Dios, claro. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, habéis sido acercados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está en neutro, un solo pueblo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, esto ya está en masculino, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, apunten, y la paz a los de cerca. No dice estaban, porque Él está entre los que estaban cerca. Y si el verbo estuviera ahí, diría, y a los que estábamos cerca, como lo ha dicho antes, ¿eh? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Domésticos, dice el original, domésticos de Dios, familiares de la familia de Dios. Sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, o sea, en quién y sobre quién, todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Preciosa porción. De modo que tenemos primero la condición anterior legal en cuanto a este misterio, que sabéis, lo dije ya, el misterio de Cristo no consiste en que los gentiles puedan ser salvos igualmente que los judíos, sino que judíos y gentiles conversos formen un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. De tal manera que en lo tocante a la salvación no hay ya ninguna distinción entre judío y gentil,
como no la hay entre varón y mujer, etc. Digo en cuanto a la salvación, aunque lo diré después, lo repito, porque los antidispensacionalistas se valen de textos como estos para decir, ¿veis? ¿Para qué hablan tanto de Israel y de su futuro? Si ya no hay ni judío ni gentil, amigo, te pasas de la raya. Porque eso es en cuanto a la salvación y en cuanto a las bendiciones espirituales, pero no en cuanto a las promesas terrenales, temporales del reinado milenario mesiánico. Eso es otra cosita. Pues bien, comienza con un acordaos. Por tanto, dio por ello, consecuencia de todo lo que ha dicho antes, porque por gracia sois salvos, habéis sido salvados por medio de la fe, etcétera, obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, en consecuencia de esto, acordaos. Este verbo en el Nuevo Testamento tiene una fuerza muy grande. Y yo cuando escribí este acordaos, cuando estudié este acordaos, recordé, aunque parece una redundancia, que el apóstol Pedro, en su segunda epístola y en el primer capítulo, tiene en el versículo 9 una frase en que dice que el que está ocioso y sin fruto es porque se ha olvidado de la purificación de sus pecados pasados. Un creyente, y puede ser creyente sincero, con el tiempo se va haciendo rutina y pasa como con todo. Ya da por garantía que está salvo y se va olvidando y se va haciendo un poquitín tibio. ¿Por qué? Va olvidando aquel momento solemne en que él tuvo un sentimiento grande en su corazón y se vio delante de Dios Padre como hijo suyo, salvo de gracia por la fe, nacido de nuevo, y qué alegría tan grande, ¿verdad? Y después se ha ido un poquitín rebajando con el tiempo, la rutina. Por eso él, lo mismo que Pedro dice, acordaos, como diciendo, no perdáis de vuestra memoria, no perdáis de vuestra mente esto. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, como diciendo, ya no sois gentiles en cuanto al espíritu, ya sois tan judíos, tan israelitas como los otros. Como dice el mismo apóstol en Romanos, no es verdadero israelita el que tiene la circuncisión en la carne, sino el que la tiene en el corazón. Y ese es un verdadero descendiente espiritual de Abraham, en el cual nosotros precisamente fuimos ya bendecidos para que por la fe tuviésemos la misma justicia imputada que se le imputó a Abraham. Pues bien, los gentiles en cuanto a la carne, y ahora dice, los que sois llamados incircuncisión. Esta forma de decirlo en pasiva oculta veladamente, pero se ve bien la intención de que hay una ironía. Os llaman burlonamente, despectivamente. Esos, los incircuncisos. Esos, los incircuncisos. Los que sois llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, como diciendo, ¿y quiénes son los que os llaman los incircuncisos? Los que tienen una circuncisión hecha con mano de hombre en la carne, pero no tienen la circuncisión del corazón, que es la que sirve. Como diciendo, no os tengáis por inferiores, no tengáis ningún sentimiento ni complejo de inferioridad, porque sois tan iguales que ellos, en todo lo que respecta a la salvación, por lo que dirá después. En aquel tiempo, cuando erais gentiles y no os habéis convertido, porque está hablando a Efesios, o sea, en Éfeso, estos, en general, los fieles de Éfeso no eran de extracción judía, sino de extracción gentil. Pues bien, vosotros que en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, no teníais al Mesías, porque el Mesías era cosa del pueblo judío, hasta que viniese a este mundo para ser el redentor de toda la humanidad. Estabais sin el Mesías y estabais excluidos de la ciudadanía de Israel.
estaban excluidos fuera de la bendición y de los privilegios que Dios había puesto en aquel pueblo, en el pueblo escogido, desde hacía tantos siglos. Y estaban extranjeros, y aquí esta palabra significa alienados, ajenos, alejados. Se repite la palabra en esta misma epístola en el capítulo 4 y el versículo 18. Y en Colosenses 1:21. Y en ambos lugares significa una separación de Dios. De modo que hay una alienación, estar lejos de Dios, extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa que eran para Israel. Estaban sin esperanza, porque sin Dios no hay esperanza, y eran ateos, sin Dios, como dicen, en el mundo. Pero ahora, la esperanza esta tiene dos vertientes, objetiva y subjetiva, ninguna de ellas la tenían. Objetiva quiere decir, no tenían ninguna cosa buena que esperar. Subjetivamente no tenían ningún motivo para ejercer el acto de esperanza. Esto significa subjetiva y objetiva. La situación anterior o condición, mejor dicho, porque la situación da un entorno. La condición es algo ya que afecta a la naturaleza del sujeto. Esta condición anterior se ha cambiado, porque ha habido también un cambio de situación. Y ahora, versículos 13 y 14, no solo están con Cristo, es que están en Cristo, están implantados, injertados, unidos a Cristo Jesús, Como dije al principio, Cristo, el Mesías, Jesús, ese hombre de Nazaret. Pues bien, ya predomina lo del Mesías delante, lo de Jesús de Nazaret después. Porque esta carta, como sabéis, la escribió Pablo cuando estaba ya en la prisión de Roma, antes de la primera presentación ante el emperador. Aquí estaba en su prisión y desde allí escribiendo a los fieles para animarles, para tal. Y qué bien podía hacerlo. El que estaba el preso de Cristo, como dirá él después. Yo no soy el preso de Nerón, soy el preso de Cristo. A mí Nerón no me ata. Estoy atado por el testimonio de Cristo. ¡Qué grandeza! Pues bien, ya no solamente están con Cristo, sino que están en Cristo. Y los que antes estaban extranjeros y ajenos, alienados, lejos, cerca. Ahora son cercanos. Y son cercanos porque el sacrificio de Cristo abarca a todos, a los de lejos y a los de cerca. Juan 3:16, apunten los lugares, 12:32, y yo cuando fuere levantado atraeré a todos a mí mismo. 2 Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, etc. Primera de Juan 2:2, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está, todo el mundo potencialmente bajo la mirada de Dios Padre y la fuerza potencial del Señor Jesucristo, del cual nadie es excluido si no se excluye a sí mismo. Y no solamente eso, están en paz. Paz, ya expliqué que en realidad para un judío significa el cúmulo de todas las bendiciones de toda clase que descienden del Padre de las Luces para una persona humana. Eso se llama paz en el lenguaje judío. Y por eso la palabra famosa shalom, que significa paz, viene del verbo shalom, que significa completar, una cosa completa. Es para ellos la paz. Tienen la paz con Dios, sí, pero además aquí lo que quiere decir que tienen paz entre sí. Porque el Señor Jesucristo ha acabado con la guerra que tenían. La enemistad entre judíos y gentiles se acabó, porque había una pared intermedia de separación. Y esa pared quedó demolida, derrumbada, cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en el Calvario. ¿Por qué dice Pablo derribando la pared intermedia de separación? ¿Tiene solamente un sentido simbólico? Tiene también un sentido literal.
porque en el templo de Jerusalén había un muro que separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. Los gentiles que venían a Jerusalén y de alguna manera querían estar cerca del santuario, no podían pasar de allí. Había un muro. De la misma manera que el pueblo de Jerusalén que podía traspasar ese muro, no podía pasar a donde estaban los sacerdotes, y más adelante estaba el velo, que ni siquiera los sacerdotes podían entrar, sino solamente el sumo sacerdote una sola vez al año en el lugar santísimo. Pues bien, quedó derrumbado ese muro. No hay ya nada que separe a los unos de los otros. Y en esta forma, y para que así fuera, él dejó desactivada a la ley que condenaba. Desactivada. El verbo catargeo griego significa dos cosas. No sé si ya les dije que corrigieran Romanos 6:6, donde dice para que el cuerpo de pecado sea destruido. Les dije que no es destruido, es desactivado o contrarrestado. Ese verbo en el sentido legal significa abolir, en el sentido físico contrarrestar o hacer ineficaz. Pues bien, él hizo que quedase eso desactivado. No hay condenación ya por parte de la ley. Aboliendo, es un término legal, en su carne la enemistad. ¿Qué era lo que producía la enemistad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Les voy a decir cómo lo expresa él en Colosenses, porque tiene unas expresiones todavía más fuertes. En el capítulo 2 de Colosenses, del 13 en adelante, que es una porción paralela a la que estamos estudiando, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Esto pertenece al estudio de ayer, porque aquí está más conciso. Tras habernos concedido el perdón de todos los delitos. Y ahora, cancelando el documento de deuda en contra nuestra. Estábamos en deuda con la ley. La ley nos acusaba. Esa deuda por nuestros pecados, Jesucristo la borra en el Calvario. Y ya no debéis nada a Dios, porque la deuda la pago yo. Y dice que este documento consistía en ordenanzas y nos era adverso, claro, estaba contra nosotros porque no lo cumplíamos. Quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¡Qué preciosidad! Con los mismos clavos con que el Señor Jesucristo quedó clavado, quedó clavada la ley. De la misma manera que mató a la muerte muriendo, abolió la ley muriendo, para que no hubiera más ley que la suya, que es el mandamiento del amor. Y el que ama, guarda automáticamente la ley, porque todo otro mandamiento que no se cumple por falta de amor. Así es, ni más ni menos. Por eso dice que el que ama ha cumplido la ley. Claro, ¿hay algún mandamiento donde no esté incluido el amor? ¿Por qué roba una persona? ¿Por qué adultera? ¿Por qué mata o hiere? Porque no tiene amor. El que tiene amor cumple la ley. Y aún dice más aún, despojando a los principados y a las potestades, los demonios. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, como diciendo, esto es una forma metafórica para ilustrar el triunfo que tuvo el Señor Jesucristo sobre Satanás y sus huestes. Ahí están. Estos muñecos, he acabado con ellos. He acabado legalmente, y cuidado. El que de aquí en adelante se deje vencer por el demonio o por Satanás es porque se está entregando otra vez al capitán del cual escapó, como expliqué ya el otro día. Pues bien, dejando Colosenses y volviendo otra vez a Efesios. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear. Yo creo que vi que el tiempo se me escapaba y no dije cada palabra del versículo 10 de la lección de ayer, que cada una tenía
su cosa, pero ahí el reloj iba muy deprisa. No quiero dejármelo en el tintero porque hay 2 o 3 palabras muy interesantes. Es el versículo 10, pertenece al estudio de ayer, pero así queda más completo. Primero dice que somos hechura. Hechura de Dios. La palabra para hechura es poema. Composición. O sea que Dios, por decirlo así, hizo una gran poesía cuando nos creó. Pero hizo algo más cuando nos salvó en Cristo Jesús. Hechura suya, creados. El verbo crear es más que hacer. Se hace de algo que ya existe, de una materia que ya existe, pero se crea de la nada. ¿Por qué? Porque cuando fuimos salvos no había absolutamente nada, había cero absoluto en nosotros para la salvación. Más aún, había bajo cero. Porque no solamente fuimos salvos inmerecidamente, sino que fuimos salvos desmerecidamente, que no es lo mismo. No solamente no merecíamos la salvación, sino que merecíamos la condenación, que es mucho más, bajo cero. De cero ya es creación, de la nada. De bajo cero, la creación es todavía más fuerte. Por algo se ha dicho, y yo lo he repetido muchas veces porque he visto las expresiones del Antiguo Testamento. Ustedes verán en los Salmos y en otras partes del Antiguo Testamento que cuando se habla de la creación, se dice que es como una especie de juego de los dedos de Dios. Con sus dedos formó tal, con sus dedos formó tal. Cuando toca la salvación se acabaron los dedos. El brazo desnudo y remangado, así lo pone la Biblia. No en una sola frase, pero en unas frases dice remangado y en otras desnudo, que es lo mismo, porque uno se remanga y deja desnudo el brazo. ¿Qué significa? Cuando una persona se remanga el brazo, es una metáfora para decir que está dispuesta a luchar por algo grande. Cuando dice el Antiguo Testamento que Dios nos salvó o salvó a su pueblo con el brazo desnudo y remangado, es para poner énfasis en la potencia de Dios para salvar a su pueblo. No quiere decir que Dios tenga que hacer un esfuerzo mayor para salvar que para crear, pero nosotros mismos no entenderíamos lo que es la obra de la salvación si la Escritura Santa no pusiera un énfasis en los propios vocablos. De modo que a Dios le cuesta lo mismo crear que salvar, pero para que se vea que la salvación de la humanidad es una obra mucho más alta y profunda que la creación de la nada del universo, pone esto del brazo desnudo y remangado y en el otro el juego de los dedos. Un juego de los dedos, como los niños cuando juegan. Esto es lo que Dios hace al crear. Pues bien, creados de la nada. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, como ya hemos dicho. Matando pues la ley en este sentido que la desactiva o la deja abolida, y esto que sale de la unión, después de haber derribado el muro de separación, es un solo hombre, un nuevo hombre, o como suele decirse, la nueva humanidad. La conferencia de mañana, la última, quinta, la nueva humanidad. Cristo, cabeza de la nueva humanidad. ¿Cómo se hace Cristo cabeza de la nueva humanidad? Pues una vez que el cuerpo es uno. No puede ser cabeza de dos cuerpos, es cabeza de un solo cuerpo. Y para que haya un solo cuerpo, Él ha tenido que derribar esta pared, muriendo en la cruz por ambos, haciendo de los dos un solo cuerpo, y entonces de ese solo cuerpo, Él es la cabeza. Ya lo he explicado antes, pero lo voy a repetir ahora. ¿En qué son uno, el judío y el gentil? En el orden de la salvación, no en el orden dispensacional. De lo contrario, también estarían borradas las diferencias entre varón y mujer. Sin embargo, por ejemplo, el apóstol Pedro en la primera epístola y en el capítulo 3 da consejos diferentes a los hombres y a las mujeres. Un consejo muy largo a la mujer y uno pequeñito al hombre. Al revés que Pablo. ¿Cómo se conoce que Pedro estaba casado y Pablo no? Así lo pongo yo. Allí Pedro a la mujer le hace una que buena. Cuando le dice a la mujer, mira, no le echen muchos sermones a tu marido. Si tu marido está inconverso, no le hables con sermones. Háblale con tu conducta. Que vea en ti al Señor Jesucristo y ese hombre tan duro
que no quiere oír sermones, ya verás cómo se irá ablandando. Pero que te vea decente, modesta y como debe ser, ¿eh? Y luego ya al marido le dice que trate a la mujer, primero, como mujer, vaso más frágil, pero en cuanto a la salvación, coheredera de la vida de la gracia. Y que ambos se traten bien para que sus oraciones hacia arriba no sean cortadas por el medio. Eso es lo que significa el verbo. Que no se queden cortadas a medio camino entre la tierra y el cielo, porque no serán escuchadas si ellos se acuestan después de un disgusto grande y no se han perdonado. Así lo explico yo y creo que es lo mejor. De la misma manera que el apóstol Pablo, en esta misma epístola va a decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si os habéis enojado, dice, no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto en lo conyugal todavía es más. El marido y la mujer han de procurar que antes de acostarse se acuesten en paz con Dios y perdonando cualquier disgustillo que haya habido o cualquier discusión, o que de lo contrario las oraciones no van a subir arriba. Se van a quedar cortadas a medio camino, como dice allí el verbo. Pues bien, hay diferencia entre el varón y la mujer. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, pero no en cuanto a la salvación. El versículo 16, pues, nos da la muerte del pecado. Muerte de la ley, muerte del pecado. Mata al pecado porque hace la reconciliación. Las buenas nuevas son buenas nuevas, palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. De modo que al ser palabras de vida, van contra la muerte. Al ser palabras de vida eterna, nos da ya que es la vida espiritual, que comienza en el momento en que una persona se convierte y dura para siempre. Versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y la paz a los de cerca. Para esto de palabras de vida eterna, recuerden ustedes, porque esto tiene mucha importancia, si hay un diálogo con católicos romanos y saben que los católicos romanos emplean el capítulo 6 del Evangelio de San Juan para decir que el cuerpo y la sangre de Jesucristo están real y verdaderamente presentes en la hostia y en el vino que el cura ofrece, ¿no? Porque dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, tal o cual. Pero cuando ellos lo han entendido mal, ¿qué dice? Sí, pero mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que vale. Y mis palabras son palabras de espíritu, son espíritu y son vida. ¿Cómo el cuerpo de un hombre? No puede ser. Además, ahora, ya lo he dicho aquí, el cuerpo del Señor Jesucristo glorioso espiritual está sin sangre. ¿Qué clase de sangre de Jesucristo es la que puede haber sobre el altar de una misa católico romana? Ninguna, porque no la tiene. Y ellos dicen que el cuerpo que hay allí sobre el altar no es el cuerpo que tuvo de la Virgen María, no, sino el cuerpo glorioso que está arriba. Y el cual, por ser glorioso, puede distribuirse en infinidad de altares que haya siendo el mismo, multiplicándose y siendo el mismo, ¿verdad? Las cosas que nos hemos tragado. Hasta que tenía yo 50 años, ¿no? Solamente el que ha estado dentro lo entiende. Pues bien, ahora tenemos, esto no sé si he dicho los lugares, está en el capítulo 6 de Juan, en los versículos 63 y 68. Ahora viene, mire, este versículo 18 yo tengo 3 subrayados, porque es un versículo de estructura trinitaria. Aquí están las 3 personas con la situación peculiar, por decirlo de alguna manera, que ocupan en el santuario sagrado que es la Iglesia, a la cual pertenecen judíos y gentiles por igual. Por medio de Él. ¿Quién? Jesucristo. Por medio de Él, a través de Él, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, o los unos, los gentiles, que los ha puesto delante, y los otros, los judíos, tenemos acceso, entrada libre, en un mismo espíritu, dice el original, al Padre.
Voy no a dramatizarlo, sino a visualizarlo y para que lo visualicen. Lo que aquí quiere decir el apóstol Pablo es que en este santuario sagrado de la Santísima Trinidad, que es la Iglesia y que somos cada uno de los creyentes, en el trono está Dios el Padre. A su derecha está el Señor Jesucristo, por medio del cual nosotros podemos acercarnos al Padre en el medio del trono. Y el que está a la puerta haciendo diugier para introducirnos en la sala es el Espíritu Santo. Y viene la última parte, edificados en Cristo, super edificados, sobre edificados. Recuerden, en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo está hablando y desde luego criticando a los de Corinto porque eran carnales haciendo partidos dentro de la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y dice, ¿es que Pablo ha sido crucificado por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? ¿Qué es eso de partidos? Sois carnales. Y dice, yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Cristo. Así que nosotros somos solamente servidores, colaboradores de Dios. Dios es el que hace crecer todo. Nosotros nos limitamos a lo exterior, plantar y regar. Lo único que podemos hacer los ministros de Dios es eso, echar la semilla, pero no la podemos hacer crecer, porque el crecimiento no es de nuestra competencia. El crecimiento es de competencia de Dios. Y es Dios el que tiene que hacer crecer. Y luego, cambiando rápidamente de metáfora, dice, yo como buen arquitecto puse el fundamento y otros sobreedifican, pero cada uno que sobreedifica, que mire cómo lo hace. ¿Qué materiales ponen? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Lo que valga cada material, el día lo dirá. El día en que Cristo venga, Él lo dirá. El material que queda es que no era material combustible. El que no queda, se lo llevó el fuego. Y él escapará desnudo como por fuego. Quien sale de un incendio no ha podido salvar nada absolutamente de sus bienes, sino únicamente su persona, ni siquiera las ropas. Pues bien, aquí tenemos la metáfora del edificio también. Y todos estos excluidos y extranjeros del versículo 12 de antes, que ya son ahora conciudadanos de los judíos, es decir, de los santos, quiere decir eso de los del pueblo escogido, y que ya son de la familia de Dios, que ya son domésticos de Dios, son sobreedificados. Son sobreedificados. Versículos 20 y 21. Yo cito aquí ahora 1 Corintios 3:11, que es lo que les he dicho. Sobre el fundamento. La diferencia está en que en el capítulo 3 de 1 Corintios, el fundamento es Jesucristo, porque pone un fundamento único sobre el cual Él puso también alguna piedra y sobre eso hay que seguir edificando. Pero en esta porción pone como fundamento a los apóstoles y a los profetas, que son los dos ministerios fundantes de la Iglesia, irrepetibles. En Apocalipsis 21:14 se les llama columnas, 12 columnas de la Jerusalén celestial. Fundamento, columna, al fin y al cabo, el griego viene a decir lo mismo. Es lo que el griego llama themelion. Hay una revista, por cierto, que se llama Themelion. Fundamento. Pero de Jesucristo no dice que sea el fundamento, dice otra cosa hermosísima, que la vi por primera vez haciendo la tesis doctoral sobre el capítulo 4 en un autor alemán, evangélico. Tenía un comentario a tesis. Y es el único que me ha dado a mí
la etimología de la palabra que hay aquí, y es preciosa. Esta palabra solamente sale aquí y en Primera de Pedro 2, en el versículo 6. Piedra principal del ángulo. Allí hay una sola palabra, muy larga. Acrogoniaios. Les voy a decir lo que significa, dividiéndola, porque es hermoso. Acro es la cima. Acrópolis es una ciudad puesta en la cima, ¿verdad? Gon, el ángulo. Polígono, muchos ángulos. Aios, la pared. De modo que Jesucristo para nosotros no solamente es la piedra angular sobre la cual se asienta el santuario de Dios, que es la iglesia. Es la pared recta en la cual sirve de plomada para que la iglesia siga una línea recta. Y el acro de arriba es la cúpula que la protege y por encima de todo hace que quede defendida. Esto está muy bien tomado de la forma en que los judíos solían edificar en una parte que era rocosa. La habitación interior, lo más íntimo de la casa de un judío, era una excavación en roca. Y solamente lo de fuera era, diríamos, a donde se tenía acceso para visitantes, para familiares, donde cocinaban, etcétera. Eso estaba fuera. Pero la habitación más íntima era rocosa. Y al ser rocosa excavada sobre la piedra, tanto la pared como lo de arriba como lo de abajo era de piedra. Pues bien, esto es lo que es Jesucristo para nosotros, para la iglesia. Piedra abajo, piedra en la pared, piedra arriba. De modo que es de una solidez tremenda si lo aplicamos al terreno espiritual. Ahí tenemos un fundamento seguro, roqueño, tenemos una norma segura en la pared, tenemos una protección segura encima. Cúpula de todo el edificio. Y de esta forma vamos creciendo bien ajustados, porque es un edificio vivo. Somos piedras espirituales, dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Somos un santuario hecho de piedras espirituales. Las piedras espirituales vivas crecen. Y hay una cosa muy curiosa que la veremos en el capítulo 4. Allí dice que somos un cuerpo que se edifica. Y después dice que es un edificio que crece. Al ser miembros vivos del cuerpo de Cristo, y como el cuerpo de Cristo es a la vez un santuario, pues es un santuario de piedras vivas que van subiendo en el edificio y que van ampliándolo. Ese edificio va siendo cada vez más grande y más amplio, cuantos más son los fieles que van entrando en él, y a la vez es un organismo que se edifica. Un organismo que se edifica, un edificio que se organiza, podríamos decir, o que crece orgánicamente. Y así somos, dice, templos vivos, santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados, juntamente todos unos ajustados y juntos, para ir creciendo para morada de Dios en el Espíritu. Ahora les voy a decir la palabra que hay aquí para morada, porque esto es muy importante. La palabra que hay aquí para morada no es santuario, no es templo, pero tampoco es casa. Voy a decir una cosa muy notable. Hay no menos que 5 palabras en griego para decir habitar. Todas ellas salen en el Nuevo Testamento. Pero hay una que se repite muchas veces y siempre en el Apocalipsis. Siempre que lean en el Apocalipsis los habitantes de la tierra. Pero los habitantes de la tierra no se arrepintieron, sino que siguieron blasfemando. Los habitantes de la tierra. Siempre se les aplica el peor de los vocablos. Kato y kuntes. Oikia, oiko significa casa. Kata significa estar muy pegado. De modo que los habitantes de la tierra son los que están muy pegados a su habitación mundana, terrenal. Tan pegaditos a lo terrenal que no les interesa para nada el cielo ni lo espiritual.
Ellos no tienen otra morada que la tierra y no quieren salir de allí. Pues este es el que viene aquí. Katoiketerion. Somos katoiketerion de Dios. En otras palabras, de la misma manera que los habitantes de la tierra están pegaditos a sus casas de tierra, a sus casas de este mundo y no quieren saber nada del cielo ni de las cosas de Dios, Dios al contrario tiene su residencia en nosotros pegadito a esta casa. Él ha pegado su corazón a esta casa que a la vez es santuario y que somos nosotros en la iglesia. De modo que lo que es sumamente negativo para los mundanos, sumamente positivo para los creyentes. El mismo vocablo que se emplea en sentido peyorativo para los mundanos, se emplea en sentido tan meliorativo, diríamos, para los creyentes. ¡Qué preciosidad! Vosotros, dice, eis katoiketem, para ser morada fija, en donde Dios fija su residencia en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, para que seguir más. Mi imaginación no me da más de esto y creo que el Señor no quiere que diga ninguna otra cosa con la cual pueda empañar la limpieza de su palabra. Lo que nos queda a todos nosotros los que estamos aquí ahora es no olvidar, acordaos. Así empieza la porción. Por tanto, acordaos, no echemos en saco roto todas estas enseñanzas tan sublimes de la palabra de Dios. Recordemos que somos santuario de Dios. El que corrompe el santuario de Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios, Dios lo corromperá, lo destruirá a él. ¿Verdad que si en cada momento reflexionáramos y dijésemos, es que soy el santuario de Dios, no puedo profanar este templo? ¿Y qué en el trato con los demás? Yo lo he dicho y para mí les digo que es la consideración más fuerte que en toda mi vida he pensado. Me ocurre ahora, el Señor quiere que lo diga. Voy a decirlo sin ningún empacho. Un joven y una joven. Si ese joven considera que esa joven es templo de Dios, si lo considera, ¿verdad que no lo va a profanar? ¿Verdad que si nosotros tuviésemos esto siempre presente, trataríamos con respeto a nuestros prójimos? No, y digo ya solamente en el terreno sexual, no, en todos los terrenos. ¿Con qué respeto trataríamos a los demás? Yo suelo decir que Dios nos trata con sumo respeto, nos trata con tanta delicadeza que ni siquiera nos damos cuenta de que nos toca con su espíritu. Y cuando nos enfrentamos con un prójimo, incluso inconverso, deberíamos descalzarnos los pies como quien va a entrar dentro de un santuario en el cual solo penetra. El Señor nos bendiga y nos haga que recordemos todas estas cosas para beneficio nuestro y provecho de aquellos con quienes nos pongamos en contacto. Amén.